Hola, buenas tardes a todos. Bueno, buenas tardes, buenas. Aquí ya sería la tarde, para allá ustedes sería la mañana. Bueno, muchas gracias al grupo organizador de las jornadas esta de Soditabe en el estado Lara, donde estuve trabajando varios años dictando cursos. Muchas gracias por la invitación a estas jornadas, las novenas jornadas de tasación larenses. Bueno, mi tema que fue invitado es inteligencia artificial y aplicaciones de la tasación y vamos a hablar de varios temas relacionados con eso. Eh, Hablar un poquito sobre el contenido es de la historia de la inteligencia artificial, las áreas de la inteligencia artificial, cuáles son las tecnologías asociadas, tipos de inteligencia, qué es Machine Learning, qué es Deep Learning, casos de uso y vamos a hablar ya después varias aplicaciones. Los años, una de las cosas que me ha sorprendido a mí cuando he estado estudiando inteligencia artificial es que no se ponen de acuerdo sobre cuál es la definición exacta. Y esto viene desde los años 50, o sea, que mucha gente cree que la inteligencia artificial es algo nuevo y en realidad se ha estado trabajando en esto de los años 50, o sea, estamos hablando ya de 70 y pico de años trabajando, solamente que ha sufrido muchos estancamientos por razones tecnológicas, por razones de concepción, etcétera. Inicialmente la gente pensaba que como el avance de la computadora iba a ser corto el tiempo de desarrollo para llegar a tener una inteligencia artificial tipo humanoide, o sea, que siempre se asoció con eso. Por eso las películas, las series, en El Mago de Oz, de los niños de aquella época, Ted Woodman era el robot que ya se hablaba que hacía cosas humanas, luego vino Metrópolis, ya en mi época son Perdidos en el Espacio, esa famosa serie en blanco y negro durante muchísimos años, con este famoso robot, e incluso las comiquitas con Robotina, que era totalmente humanoide. Todo eso dentro del campo de la ciencia ficción, pero fueron las primeras visiones de lo que era la inteligencia artificial. Ahora voy a tumbar un poquito o caer un poco en la realidad de qué es lo que estamos hablando. Los tres tipos de inteligencia artificial que hoy en día se manejan son estos que ustedes ven aquí. La inteligencia artificial estrecha, la inteligencia artificial general y la superinteligencia artificial. La inteligencia artificial estrecha es la de hoy en día. Básicamente se trabaja con Machine Learning, o sea, aprendizaje automático, y se especializa en un área y resuelve un problema. Lo que siempre se fantaseó era una inteligencia artificial general. Eso no se logrará, inclusive mucha gente lo ha desechado porque ya no es posible. No se cree que sea posible, sino hasta a lo mejor dentro de varias décadas. Que se refiere a computadoras que sean tan inteligentes como el ser humano en todos los ámbitos. Y se habla incluso de una superinteligencia artificial que va mucho más allá, que sea un intelecto mucho más inteligente que el cerebro humano. ¿Ok? Cayendo en la realidad, caemos en lo que se habla entonces de lo que es la IA generativa, que es hacia donde se ha desarrollado la inteligencia artificial hoy en día y qué es lo que nosotros tenemos. La inteligencia artificial, como les dije, de su gran concepción de los años 50, se ha especializado en lo que es el Machine Learning, que es un algoritmo que me permite a mí enfocarme en lo que es la generación de un aprendizaje de la computación a través de datos, ¿ok? Por eso son tan importantes los datos. Y Deep Learning es que ya él mismo aprende por sí solo. Eso se conoce hoy en día como la inteligencia artificial generativa, que es lo que está de moda. Esa es la inteligencia específica que nosotros estamos trabajando. La inteligencia artificial activa, generativa, básicamente se compone de estos tres elementos. Hay unas redes neurales generativas que están en el Deep Learning, recurren al Deep Learning para aprender y analizar datos y encontrar patrones. Eso es lo que se ha desarrollado, esos algoritmos. Las redes antagónicas generativas que permiten desarrollar un aprendizaje no supervisado y la creación de contenido novedoso. Y los transformadores generativos preentrenados que utilizan modelos estadísticos y capaces de entender el lenguaje humano. Voy a explicar esto un poquito más adelante. Fíjense, yo he tomado varios cursos, pero quisiera hablarles de este porque es el curso oficial de la Unión Europea. ¿Ok? Este curso está abierto en la web, cualquiera lo puede hacer. Yo lo hice cuando vivía en Guatemala, lo terminé aquí en España, pero es un curso que está basado en dos partes. Primera parte es conceptos generales de la inteligencia artificial.
los alcances, las tecnologías, las estadísticas. Ahorita voy a hablar un poquito más de detalle. Y luego está el desarrollar algoritmos de inteligencia artificial, que fíjense que es un curso que, si ven el contenido, es un curso que requiere de programación en Python. ¿Okay? Ya son lenguajes de programación, algoritmos especializados en desarrollar aplicaciones de inteligencia artificial. Eso es bastante avanzado. Si vemos el contenido del curso este que yo les digo inicial de elementos de inteligencia artificial, que fue el que yo hice, ya probé, vean ustedes que tiene estos 6 capítulos. Hablan de los conceptos, que siempre hablan de que no hay un concepto claro de inteligencia artificial porque mucha gente tiende a darle diferentes connotaciones. Cómo resolver problemas de IA, la IA en el mundo real. Fíjense que ya se habla de las reglas de Bayes, la teoría estadística de otro tipo diferente a la que nosotros estamos acostumbrados, el uso de probabilidades especializadas, el aprendizaje automático, machine learning, las redes neurales. Este curso es bastante complejo, avanzado, pero bueno, se puede sacar. Se los recomiendo porque me daría este ejemplo. Ahí he tenido varios problemas con mi amigo Omar porque me ha pedido que le dé este curso en media hora, el curso avanzado también en la misma media hora, más aplicaciones también en media hora, incluyendo todo lo que yo he desarrollado en los últimos años sobre inteligencia artificial en media hora. Obviamente es imposible, así que les estoy dando este pequeño resumen. Si ustedes quieren volverse especialistas en inteligencia artificial, se van a tener que ir por estos dos lados. O se especializan en desarrollar aplicaciones, entonces tienen que estudiar estadística, programación, bases de datos, big data, etcétera, machine learning, deep learning, etcétera. O se especializan en aplicar, en usar cosas que ya otros han hecho en el área de desarrollo de aplicaciones y se dedican a trabajar en la inteligencia artificial. Ese ruidito que escuchan allá es Omar pidiéndome más presentaciones y más material, pero lamentablemente pues, los tiempos son limitados. Disculpen todo esto. ¿Cuáles son las áreas que en este momento se ha logrado obtener algún tipo de beneficio? Bueno, en básicamente estas 4. Sistemas autónomos, ya sean de vehículos, de drones o de algunos tipos de aviones, etc. Reconocimiento de patrones, ahorita les voy a explicar qué es eso. El procesamiento del lenguaje natural y los chatbots. ¿Okay? Ese es lo que ahorita está más de moda, lo que se ha logrado más avance. En estas otras cosas son algunas aplicaciones que ustedes ven acá, que sí se han desarrollado cosas, pero ya tienen aplicaciones más específicas. Pero voy a hablar de esto lo que son. Voy a empezar con los chatbots. Quiero contarles una experiencia muy bonita que me pasó a mí cuando yo era muy joven, con Elisa. Es un chatbot. Yo cuando empecé a estudiar en la universidad, ingeniería eléctrica, lo comencé haciendo en el UFAN, en Maracay, por allá en los años 78, 79. El UFAN, como era el instituto militar, se trajo los primeros laboratorios de microcomputadoras y estaba ese laboratorio ahí que era secreto y tuve la suerte de estar con el profesor encargado de ese departamento, me lo asignaron a mí y yo me dediqué a hacer toda la instalación. Pero había un cassette, miren cómo era antes que se grababa la información, muy gracioso el cassette, para los que recuerden qué es eso. Había un cassette que se llamaba Elisa y yo no sabía qué era eso. Yo probé todos los programas excepto Elisa, pero no sabía qué era. Cuando ya no tenía más nada que hacer, agarré y me senté a probar Elisa. Lo instalo, lo monto, lo pongo a trabajar y lo que me sale es una línea de diálogo y en inglés. Yo decía, bueno, ¿qué hago aquí? Entonces él te pone un ejemplo. Había un manualcito que por aquí está. Aquí está, este manualcito me iba explicando qué era eso. Y me pongo yo a jugar con él. Señores, impactado. Se convirtió como una especie de psicólogo, porque para eso estaba diseñado, y me ayudaba a llevar una conversación con respecto a lo que era cualquier tema, porque él empezaba preguntando cómo estás, qué hiciste hoy, dónde estás tú, en qué te dedicaste. Y si tú veías algún tema que te tocaba, de la comida, del día, del trabajo, de los estudios, lo que sea, él por ahí comenzaba a desarrollar todo el algoritmo muy bueno que fue desarrollado por este profesor Joseph Weizenbaum en el 66, imagínense ustedes, que era profesor del MIT. Este señor ya había desarrollado esta herramienta y bueno, hoy en día se consigue gratis, lo pueden bajar por ahí y pueden jugar un ratico con él para que ustedes vean qué era este chatbot, hacia dónde estaba orientado. El algoritmo es muy bueno,
Entonces te permitía a ti tratar de pasar lo que se llama el test de Turing. El test de Turing consiste en que si ustedes se ponen a hablar con una máquina y no se dan cuenta que es una máquina, si nos creen que hay una persona detrás que está chateando con ustedes, en ese momento pasó la prueba de la inteligencia artificial. Ese era el famoso test de Turing. Y esto pues te daba esa pequeña ilusión. Muy bueno, imagínate yo de jovencito me pongo a jugar con esto y me encuentro con eso y yo dije, Dios mío, ¿qué es esto? Y uno se hasta asustaba, pues no sabía de qué era este software. Muchos años después fue que empecé a entender y siempre lo tenía en la cabeza. Por eso les quería contar esta historia. Bueno, después han salido muchísimos. Ahorita el más famoso es ChatGPT, pero ya han sacado pues muchas versiones. Las grandes empresas ya han sacado su versión equivalente. Copilot sacó Microsoft y por ahí está el de Google. Y bueno, otras empresas han sacado cosas similares. ¿Ok? Bueno, aquí está una idea de cómo se ha ido desarrollando. Primero el famoso test de Turing, luego está ELIZA, precisamente el que le estaba hablando. Ahí han salido otros, Parry, Reactor, Alice, etc. Hoy en día ya tenemos Alexa, tenemos una cantidad de herramientas que son muy poderosas e incluso en muchas empresas esto no es tan complicado de programar y poner en su página web un chatbot para que él mismo responda a las cosas básicas que siempre la gente pregunta. Todo eso se almacena, él aprende y va respondiendo de manera automatizada, pero simulando el lenguaje natural humano. Entonces eso es lo que ha hecho funcionar esto. Muy bien, ChatGPT llega al gran boom. Año 2022, noviembre del 2022, sacan este producto al mercado, la gente empieza a trabajar y no lo puede creer. ¿Qué es esto? ChatGPT básicamente lo que hicieron fue que agarrar todas las páginas web que existían en el mundo, se las metieron en un algoritmo, después de mucho procesar, creó una simulación de un boot, de un sistema conversacional que me permite a mí prácticamente hablar de casi que cualquier tema y de una manera muy especializada, e inclusive lo enseñaron a hacer redacciones, esquemas, incluso acaban de sacar una nueva versión hace un par de semanas, la cuarta, la quinta. Y esto es importante, muy importante que se quede claro. Señores, esto está cambiando toda la semana. Yo asistí a un curso, que os voy a presentar ahorita más adelante, y era increíble lo que pasaba, pero entonces se los cuento. Bueno, aquí está un poquito cómo evoluciona esto, cómo se trabaja y cuál es el lenguaje que tiene que él hablar. Mucha gente habla del prompt engineering, pero en realidad cada día han perfeccionado para hacerlo más natural. Solamente que si ustedes aprenden algunos truquitos de cómo hablarle a este chat GPT, van a mejorar considerablemente lo que es la respuesta que él le puede dar de una manera más precisa, porque incluso ustedes le pueden decir dentro de esto que se enseña en el prompt, hazlo como si fuese un tasador de bienes inmuebles, házmelo como un tasador agrícola. Ustedes le pueden decir de qué manera él puede redactar las cosas para que él entonces tome otros enfoques. Le pueden decir hazlo esquematizado, hazlo como tabla, les pueden dar varias opciones y él se las va sacando de acuerdo. Entonces por eso hoy en día el que quieran utilizar inteligencia artificial a través de estos chats GPT, la idea es convertirse en especialista en lo que se conoce como prompt, hoy en día se conoce como prompt engineering o ingeniería prompt, que es el lenguaje que utilizan esto. Que no se crean que está un poco muy complicado, ¿okay? pero tiene algunas técnicas para poder sacarle mejor provecho. Esto se ha popularizado ya en el cine. En el año 2023 salió la película Her. Tal vez no fue tan popular porque tenía algunos detallitos, pero muy interesante porque esta película demuestra a una persona, un hombre, que se enamora finalmente de su inteligencia artificial, de su Alexa. ¿Por qué? Porque hablan, la Alexa, esta software Her tiene la capacidad de reconocer imágenes, entonces él la lleva a pasear a través del teléfono y él va viendo, ella va preguntando, entonces establecen conversaciones como si fuesen humanas y él termina pues finalmente enamorándose. Hay una historia muy bonita porque la persona que habla detrás de todo es Scarlett Johansson, que además de ser una mujer muy atractiva, también es muy buena hablando, o sea, en su voz, su expresión, y lo hace de una manera muy bonita en la película. Entonces ella después tuvo que demandar porque todo se estaba haciendo con la voz de ella
y entonces vino sin pagarle nada, entonces ella lo reclamó y tuvieron que quitar eso. Pero bueno, es parte de la historia de toda esta evolución que ha tenido la inteligencia artificial. Acaban de sacar una película ahorita, en junio del 2024, está en Netflix, se llama Atlas, y básicamente es lo mismo. Jennifer López se mete dentro de uno de estos robots y termina teniendo una relación con el robot de hazme esto, acúyame acá, búscame esto. Entonces este tipo de conversaciones que se vuelven muy humanas, pero con este tipo de robots. Entonces, el ser humano siempre ha tenido pues la visión de los robots humanoides, pero fíjense ustedes que ahorita voy a llegar a esto, vamos a ver un poquito qué es esto de las inteligencia artificial generativa, ¿ok? Y vamos a aplicar un poquito estos detalles, pero quiero que sepan que esto es lo que existe actualmente, bastante evolucionado. Vean que yo puedo hablar, yo puedo crear imágenes, yo puedo crear audio, yo puedo crear música, yo puedo crear muchos contenidos utilizando este tipo de herramientas. Y la idea es que uno, con toda la experiencia y conocimiento que tenga en la tasación, lo puede aplicar usando estas herramientas. Ahí que están abajo, fíjense que le aparece el nombrecito de cada una de las diferentes herramientas que se utilizan para cada una de estas diferentes cosas. ¿En qué se puede utilizar ChatGPT en la tasación? Yo mismo se lo pregunté, ustedes le pueden preguntar, ChatGPT, ayúdame, ¿en qué me puedes ayudar en tasación? Y él te dice, te puedo ayudar en la atención al cliente, te puedo ayudar a generar clientes, te puedo ayudar en la búsqueda de propiedades, te puedo ayudar en la programación de visitas de reuniones, te puedo ayudar en la información detallada de propiedades, te puedo ayudar en la generación de contenidos, te puedo ayudar en automatizar algún tipo de proceso que tenga que ver con el proceso de la tasación. Te puedo ayudar con el análisis de los datos, te puedo ayudar con la propiedad comparando propiedades, valoraciones en tiempo real, mayores precisiones, generación de informes, a pesar de que siempre utilizamos alguna plantilla, esto lo puede hacer más adaptado al tipo de propiedad, características, ubicación, etc. Mejor precisión de los datos mejorada y información en tiempo real. ¿Okay? Esto, obviamente, si tuviese conexión a una base de datos. Lamentablemente, bueno, todos sabemos la situación en nuestro país, pero, por ejemplo, aquí en España, yo sí puedo acceder directamente con el mismo ChatGPT, le puedo preguntar, métete dentro del catastro de España y búscame las propiedades que cumplan esta característica, y él me la puede buscar en todo el país, porque esa data está disponible públicamente. Entonces, sí es posible, siempre y cuando exista la data. Bueno, aplicaciones ya vieron ustedes en imágenes, en arte, en generación de música, en textos generativos, en videojuegos, en diseño gráfico, en simulaciones científicas, etc. Vamos a ver ahora específicamente varios casos, ya que ya llevo 18 minutos, me queda poco tiempo dentro de esta media hora que me dieron para explicar toda esta cantidad de cosas. ¿Qué son los sistemas autónomos? Básicamente lo que tanto se habla en la prensa de los famosos vehículos que ya puedan andar solos. Eso requiere una cantidad de sensores, inteligencia, computadoras, equipos, pero ya casi toda la tecnología existe. Se han creado ya muchos equipos avanzados y es posible que en poco tiempo, tal vez en un par de años, ya esto sea una realidad. También a nivel de los drones, bueno, esto se lo voy a explicar en otra. Bueno, te lo voy a explicar ahorita más bien, tal vez no me va a dar tiempo de hacerlo a otra. Había una guerra siempre, los americanos, los gringos específicamente, dejaron que las empresas chinas evolucionaran en el mundo de los drones y ahora están tratando de regresar, de avanzarlo. Pero la empresa DJI, que es la líder mundial en drones, ha avanzado demasiado y tiene equipos ya demasiado sofisticados. A pesar de eso, la empresa gringa equivalente, Scadio, está tratando de desarrollar tecnología muy avanzada. Estos equipos se han enfocado mucho en lo que son los vuelos autónomos. Son extremadamente avanzados, logran evitar obstáculos y bueno, hacen procesos automatizados completos bastante avanzados. He tenido la oportunidad de probar varios en México. Este equipo detecta dónde está y entonces vuela o no vuela. Solamente está permitido que vuelen en Estados Unidos y en México. Ya no pueden volar en el resto del mundo, lamentablemente, pero son equipos extraordinarios, muy sofisticados, muy difícil que ustedes choquen un avión de estos, y los levantamientos que hacen, las mediciones son impresionantes. El último modelo, el Scadio 10,
básicamente ustedes le pueden decir, mira este terreno, anda por favor, me los mides, me lo pones en 3D, me le sacas curvas de nivel, e incluso me hace comparación de los elementos que están internos, a ver si me los puedes clasificar, dónde están los bosques, dónde están los cultivos, dónde están, no sé, pastoreo, cosas de ese tipo. O de propiedades urbanas, entonces las características de qué están alrededor del área urbana, etcétera, todos ustedes lo pueden hacer. Son extremadamente sofisticados. Pueden construir el modelo 3D por fuera de una manera muy potente. De verdad que esto pues todo un curso solamente para eso. Muy bien, eso es una de las aplicaciones, sistemas autónomos. La otra es reconocimiento de patrones. Reconocimiento de patrones básicamente es que yo le pongo una cámara y todo lo que pase por ahí yo lo pudiese reconocer. Está hecho para reconocimientos faciales, está hecho para reconocimiento de piezas y productos, y está hecho para reconocimiento, por ejemplo, que yo le entregue todos los escaneos del cuerpo humano con todos estos equipos que hay, los anteriores rayos X, o todas estas máquinas donde los meten a uno, creo que se me fue el nombre. Bueno, esto me permite hacer un reconocimiento de todo este tipo de imágenes y después él detecta quién es quién. Esto se utiliza, por ejemplo, en seguridad porque pongo la cámara en la calle y yo puedo detectar cuando pasa alguien que yo estoy buscando, por ejemplo, a nivel policíaco y todo ese tipo de cosas. Esto funciona, esto ya estaba trabajando, como les dije, a nivel médico, es impresionante. Yo estaba trabajando aquí estos días con una veterinaria y ella le mandaba las muestras de los heces de los animales a un laboratorio de inteligencia artificial, y ella apenas manda la muestra a través de un microscopio especial que ellos tienen, básicamente un microscopio que toma la foto y se lo envía directamente a la empresa esta. Ellos detectan inmediatamente qué tipo de enfermedad y le mandan el tratamiento, incluso las medicinas y todo lo demás. Algo en verdad impresionante. Esto lo conseguí aquí en España y lo probé y funciona. Y es básicamente esto, reconocimiento de patrones a través de inteligencia artificial. Otra cosa que tengo poco tiempo ya, pero vamos a tratar de explicar esto rapidito. Hoy en día, a través de un teléfono de esto que tiene LiDAR, mucha gente me dice, yo tengo un iPhone 15, no sirve. Tiene que ser el iPhone 15 Pro o Pro Max, o el 12 o el 13. Todos sacaron modelos básicos y modelos Pro y modelos Pro Max. Esos modelos tienen el sensor LiDAR. Ustedes le instalan algunas de las aplicaciones que hay, que son varias, y me permiten hacer este modelaje 3D en cuestiones de minutos. Yo hice esta prueba, un apartamento que nos prestaron, yo hice el levantamiento a pie, con cinta métrica, con distanciamiento láser, nos llevó un día, después pasar al AutoCAD, etc. Y esto después lo hice con el aparatico con el teléfono y lo hicimos yo creo que no duré ni siquiera una hora. ¿Ok? Y él me creó todo esto. Después lo mandé a imprimir, miren señores, y obtuve esto con una impresora de filamento, de los tipos que hay, y yo obtuve este modelo en escala, en cuestiones de, bueno, más se tardó fue la impresión, por con ustedes una hora. O sea, una hora para medir, una hora para modelar y una hora para imprimir. En 2 horas yo puedo tener algo como esto. Esto, no sé cuándo uno se imaginaba que iba a poder tener eso antes, imposible pues. Entonces, esto hoy en día es una realidad. Yo mismo lo hice, así que lo tengo. Estas fotos las acabo de tomar de este modelo 3D. Lástima no poder mostrárselo, pero lo pueden ver aquí más o menos, no sé si se verá. Bueno, pero ese es el producto. Y vean que esto funciona. Un ejemplo. Entonces, si ustedes tienen en su base de datos los precios de construcción, los precios de las puertas, los precios de todo eso, se lo meten, el sistema lo reconoce, se lo agregan con un software como Revit. Si ven la conferencia de BIM, deberían de hablarle un poquito de eso, que es básicamente una base de datos de precios y un modelaje 3D, se cruzan los datos y yo puedo sacar un presupuesto de esto en un momentico, ya sea para construcción o ya sea para avalúo. Esto es una realidad. Bueno, ya para finalizar, dentro del tiempo que me dieron, está la tecnología de inteligencia artificial geográfica con sistema de información geográfico. ¿Qué es básicamente? Yo le meto una imagen de satélite, ya sea de zonas rurales, ya sea de zonas urbanas, ya sea de bosque, de ambiente, y el sistema a través de un segment analysis, que es un software que desarrolló una persona en Asia, que ya se está estableciendo. Entonces él me permite a través de la imagen satélite detectar los elementos y decirme, mira, hay tantas casas de tanto terreno, con tantas características de construcción, con tantas áreas, en tales características, igual en las zonas rurales, igual.
Esto todavía está en prueba, pero está muy avanzado. Se han desarrollado cosas bastante interesantes. Yo le puedo ir enseñando al software y entonces a través de inteligencia artificial ya es un plugin de QGIS y yo ya puedo hacer este tipo de cosas. Imagínense ustedes para el avalúo que yo pueda decirle toda esta, búsqueme tal cosa, anda de tal herramienta, hazme tal análisis de tal terreno, de tales cultivos, de tales zonas. Bueno, mire todas las cosas que se pueden hacer. Y le estoy hablando de cosas de hoy en día. Les comentaba para ya finalizar los 5 minutos que me quedan del tiempo que me dieron, y es que, por ejemplo, esto, yo fui a este curso hace como 15 días, 3 semanas, y me impresionó muchísimo que el joven que estaba dictando el curso, por ejemplo, nos decía de texto a imagen, disculpen, esto fue esta mañana, yo lo acabo de revisar. De texto a audio, esto salió el fin de semana pasado, o sea, fue un martes y el tipo me está dando clases de cosas del fin de semana pasado. O sea, todo esto está demasiado nuevo, apenas se está terminando de concretar algunas cositas de estas y las versiones, la versión 1 contra la versión 2, es prácticamente como que se hubiese pasado quién sabe qué otra cosa, de tantos son los avances que estos se han desarrollado. Vale la pena meterse un poquito en todo esto porque hacia allá es la tendencia de todo este tipo de herramientas tan avanzadas. Bueno, ya para finalizar, solamente les digo que hay muchas, a nivel de toda esta tecnología de geografía e inteligencia artificial, que para nosotros los tasadores nos ayuda mucho en reconocimiento de todo este tipo de aplicaciones para diferentes tipos de avalúos, de territorios, etc. Esto está avanzando también a velocidades impresionantes y con mucho uso. ¿Qué están haciendo los países? Bueno, fíjense que aquí vemos que cada país se está utilizando o se está tratando de especializar o ha desarrollado herramientas muy avanzadas para determinadas áreas. Francia, por ejemplo, salud o la parte de carros inteligentes. Inglaterra, bueno, se ha concentrado mucho en la parte de lo que es la parte legal. Se le entregan todos los casos, se le entregan todas las legislaturas, se le entrega toda la historia que se ha tenido con respecto a casos de jueces, juicios, etc. Y ya el software aprende entonces a tomar decisiones mucho más precisas porque logra encontrar con mayor facilidad toda la data que exista de todo este tipo de herramientas. Bueno, ahí le puse a la educación en Polonia, a la parte empresarial en China, en Japón también anda avanzado con la parte de minería, bancarios en Hong Kong, bueno, ahí hay para todas partes, ¿ok? Pueden ver pues ya una visión general de todas las aplicaciones que se están tratando de dar para la inteligencia artificial a nivel mundial. Disculpen, repito, el cortito tiempo que tuve para darles todo esto. Esto son materias como les dije, incluso de varios meses para poder uno aprender todas las aplicaciones que ya existen o aprender a desarrollar aplicaciones. En el mundo de la tasación, la clave es el dato. Si todas las tasaciones que ustedes hacen, los que participan en este evento, se agregaran, se colocaran en un repositorio, creo que Omar ha tratado en varias oportunidades de crear algo de eso, y que estuviera disponible para todo el mundo, imagínense, esto permitiría que herramientas como de inteligencia artificial prácticamente le ayudaran a hacer los avalúos de una manera mucho más precisa, más exacta, con toda esta característica que yo les di, pues basado en todo el historial que puedan tener. Y si han habido cambios económicos, y si han habido movimientos urbanos de plusvalía, todo eso lo pudiese detectar con todas estas herramientas que les he mencionado y me podría dar toda esa ayuda a la hora. La clave, los datos. Yo sé que en Venezuela eso está un poco limitado, pero en otros países sí los avalúos se hacen públicos. Entonces yo puedo tener el valor de la tierra, el valor de la construcción en cualquier región rápidamente y para que la inteligencia artificial los pueda reconocer y pueda hacer los análisis para ayudarnos a hacer este tipo de avalúo mucho más rápido. ¿Ok? Bueno, ya me despido, muchas gracias, disculpen lo rápido, pero bueno, solamente me dieron media hora y eso fue lo que traté después de tomar, 29 minutos con 20 minutos. Muchas gracias por su asistencia y por su reconocimiento y por la invitación.